Cordial saludo para todos. Mi nombre es Erika Flores, estudiante del curso de Imagenología, y a continuación les presentaré información sobre tres estudios radiológicos contrastados del sistema digestivo: el esofograma, el estudio de vías digestivas altas y el colon por enema. Voy a empezar por el esofograma, también conocido como trago de bario, que es un estudio radiológico que utiliza fluoroscopia y un medio de contraste, generalmente bario, para visualizar en tiempo real el esófago y evaluar su morfología y funcionalidad. Este examen es útil para detectar anomalías como estenosis, divertículos, hernias hietales y trastornos de la motilidad esofágica. La anatomía radiológica evaluada está el esófago cervical, torácico y abdominal. Las patologías comunes están la estenosis esofágica, la hernia hiatal, acalasia, y las indicaciones clínicas están la disfagia, que es la dificultad para tragar, el dolor torácico no cardíaco, el reflujo gastroesofágico. La preparación para el esofograma. Em, bueno, para garantizar la calidad del estudio es fundamental que el paciente cumpla con las siguientes indicaciones. El ayuno. El paciente debe estar en ayunas al menos 6 a 8 horas antes del examen. Esto incluye no consumir alimentos sólidos ni líquidos, ya que la presencia de estos pueden interferir con la visibilidad del medio de contraste. La medicación. Si el paciente toma medicamentos, deben consultar con su médico si es necesario suspenderlo antes del estudio. Se recomienda que el paciente use ropa cómoda y sin elementos metálicos. Además, debe retirar joyas, gafas y otros objetos que puedan interferir con las imágenes. Es crucial informar al personal de radiología si existe la posibilidad de embarazo, ya que la exposición a la radiación puede ser perjudicial para el feto. Los exámenes de laboratorio, bueno, en realidad no se requieren exámenes de laboratorio específicos para este estudio, pero si se requiere, se hace em, el hemograma. Y las imágenes radiológicas se obtienen imágenes en diferentes proyecciones para evaluar la anatomía y función del esófago. Mm, Seguimos con la proyección anteroposterior. El paciente se coloca de pie de espaldas al detector de imagen con los brazos a los lados, como se ve en la foto. Esta posición permite visualizar el esofograma en su totalidad. El paciente debe sostener el vaso con la mano izquierda y debe beber la solución del bario en tragos largos y contenidos. Se realizan radiografías mientras el paciente declute al contraste. Se debe indicar al paciente que beba el contraste cuando se indique y que contenga la respiración durante la toma de imágenes para evitar movimientos que puedan afectar la calidad de las mismas. Seguimos con la proyección lateral. El paciente se posiciona del lado izquierdo con los brazos elevados para evitar superposición. Esta vista es muy útil para evaluar la pared posterior del esófago. Se centra el rayo en la región torácica media. Se utiliza para evaluar la motilidad esofágica y detectar posibles obstrucciones. Se debe indicar al paciente que mantenga la posición y decluta el contraste cuando se lo indique. Seguimos con la proyección oblicua anterior derecha. El paciente se gira aproximadamente 30 a 40 grados hacia la derecha. Esta posición separa el esófago de la columna vertebral, facilitando la detección de anomalías. El brazo izquierdo se coloca sobre la mesa y el derecho se flexiona hacia arriba, como se puede ver en la imagen. Se centra el rayo en la región torácica media. Se indica al paciente que mantenga la posición y que declute el contraste cuando se lo indique. Seguimos con las vías digestivas altas. El nombre del estudio es esofagogastroduodenal. Este estudio radiológico evalúa el esófago, el estómago y el duodeno utilizando fluoroscopia y un medio de contraste generalmente bario. Es útil para detectar úlceras, tumores, obstrucciones y trastornos de la motilidad, gastrointestinal. La anatomía radiológica evaluada está el esófago, estómago y duodeno. Las patologías comunes están las úlceras gástricas o duodenas, hernia hiatal, estenosis pilórica, y las indicaciones clínicas está el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos persistentes, la hemorragia gastrointestinal. La preparación para el paciente de para vías digestivas altas, se requiere el ayuno. El paciente debe estar en ayunas de al menos 8 horas antes del examen. Se necesita dieta previa. Se recomienda especialmente una dieta líquida el día anterior del estudio, evitando alimentos que puedan dejar residuos en el tracto gastrointestinal. Se debe evitar fumar o masticar chicle, porque estas acciones pueden aumentar la producción de secreciones gástricas, interfiriendo con la calidad de las imágenes. La medicación
Bueno, se debe consultar con el médico sobre la suspensión de medicamentos para que no puedan afectar la motilidad gastrointestinal. Y los exámenes de laboratorio requeridos no se necesitan específicos para este estudio. Y las imágenes radiológicas se obtienen imágenes en diferentes proyecciones para evaluar la anatomía función y la función del esófago y estómago y duodeno. Las seguimos con las proyecciones anterior-posterior supina en vías digestivas altas. El paciente se acuesta boca arriba como se ve en la imagen. Esta posición permite visualizar el estómago y el duodeno en reposo. Se centra el rayo en la región epigástrica. Se utiliza para evaluar la forma y posición del estómago y duodeno. Se debe indicar al paciente que mantenga la posición y que declute el contraste cuando se lo indique. También tenemos la proyección PA, prono. El paciente se acuesta boca abajo, como se ve en la foto. Esta vista es útil para evaluar el estómago en diferentes fases de llenado. Se centra el rayo en la región epigástrica. Se utiliza para evaluar la motilidad gástrica y el vaciamiento del estómago. Se debe indicar al paciente que mantenga la posición y que decluta el contraste cuando se lo indique. Seguimos por último por el colon por enema. El nombre del estudio es colon por enema. El colon por enema, también conocido como enema de Vario, es un estudio radiológico que evalúa el intestino grueso mediante la introducción de un medio de contraste por vía rectal y es útil para detectar pólipos, tumores, divertículos y otras anomalías del colon. La anatomía radiológica evaluada está el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto. Las patologías comunes están los pólipos colónicos, diverticulosis, cáncer de colon. Indicaciones clínicas está el sangrado rectal, cambio en los hábitos intestinales y dolor abdominal crónico. La preparación para el colon por enema es crucial tener una dieta líquida. Se recomienda una dieta líquida durante 1 a 3 días antes del examen. Laxantes o enemas. El paciente debe seguir las indicaciones médicas para vaciar completamente los intestinos. El ayuno: no debe consumir alimentos sólidos ni líquidos después de la medianoche anterior al examen. La medicación, lo mismo, se debe consultar con el médico sobre la suspensión de medicamentos para que, para que puedan afectar la motilidad intestinal. Em, el embarazo, bueno, se debe informar al personal de radiología si existe la posibilidad del embarazo y no se requieren exámenes de laboratorio específicos. En las imágenes radiológicas se obtienen imágenes en diferentes proyecciones para evaluar la anatomía y función del colon. Seguimos con el posicionamiento. Está la proyección AP. El paciente se encuentra en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba. Esta posición permite obtener una vista general del colon lleno con el medio de contraste. Ahí se puede ver en la imagen. Tenemos la proyección posterior anterior en colon por enema. Aquí el paciente se acuesta boca abajo. Esta vista es útil para evaluar las áreas que pueden superponerse en la AP, como el colon transverso y sigmoide. El rayo se centra igual en la AP a nivel de las crestas ilíacas. El colon aparece comprimido por la gravedad, mejorando pues la visualización de detalles en algunas porciones. Em, y por último tenemos la proyección posterior anterior. Aquí el paciente se acuesta boca abajo. Ah, no, perdón. El paciente se rota unos 35 a 40 grados hacia el lado izquierdo en la posición em, lateral rectal. Esta proyección ayuda a separar las asas del colon y evalúa áreas anatómicas difíciles de visualizar. Se centra el rayo sobre el abdomen inferior, permite una visión más clara del colon sigmoide y la flexura esplénica. Se debe indicar al paciente que no se mueve, que contenga la respiración durante la toma. En resumen, cada uno de estos estudios radiológicos contrastados del sistema digestivo cumplen un papel vital en el diagnóstico de diversas patologías y la preparación adecuada del paciente y el posicionamiento radiológico correcto son claves para obtener imágenes diagnósticas claras. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Dana Carolina González Gómez. Soy de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento voy a dar inicio a los protocolos del sistema urinario. Entonces, eh, empezamos con el sistema urinario, el estudio de urografía excretora. Esta se evalúa más que todo en las partes de los riñones, uréteres, vejigas,
Algunas de las patologías más comunes es la litiasis renal y uretral, la hidronefrosis, los tumores renales. Em, para esto se requieren exámenes de laboratorio. Los más comunes es la creatinina de de la uremia, los tiempos de coagulación. Este es como el más común, ¿no? La preparación del paciente tiene que ser un ayuno entre 6 a 8 horas, hidratarse muy bien, adecuadamente. También realizar limpieza intestinal. Muchas de las veces las personas eh, se hacen limpiezas, pero con productos de, o sea, nutriocinistas. Eh, entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estos medicamentos. Eh, Algunas indicaciones clínicas es la humatoría sin causa aparente, pues dolores lumbares, sospechas de obstrucción en las vías urinarias. Entonces, esto es muy común. Vamos a ver el posicionamiento y proyección anatómica. En la primera podemos ver una proyección anteroposterior, eh, abdominal, paciente en decúbito dorsal, con los brazos cubiertos sobre el pecho. También los pueden tener fuera del cuerpo si es necesario. Em, Tenemos la proyección oblicua izquierda. Entonces, el cuerpo seguirá en de 30 a 45 grados para doblar uretres y la pelvis renal. Entonces, hay que tener un poco más descubierto el brazo en esta proyección. Y yo intenté alejar un poquito el brazo, pero pues también se siente un poquito de incomodidad, pero tiene que ser un poquito más abierto, más extendido. Eh, En la tercera podemos ver la proyección postmiccional. Esta es después de orinar en posición como perrito, normalmente la conocemos así, para ver pues el residuo vesical, ¿sí? En- bueno, seguimos con el sistema urinario, estudio de cistografía miccional. Se evalúan las partes de la vejiga urinaria, la uretral y uretres distales, ¿sí? Entonces, se requieren unos exámenes de laboratorio. Estos son muy importantes, que son los oróculos recientes, es para descartar infecciones y demás, ¿no? También se hace el hemograma completo, ¿sí? Eh, También tenemos que ver patologías comunes, que son reflujo vesicoureteral, disfunción miccional, divertículo vesical. Eh, Algunas indicaciones clínicas son las infecciones urinarias recurrentes, esto es especialmente en niños, sospecha de reflujo vesicoureteral, traum y vesical o uretral. Em, la preparación del paciente para este estudio tiene que ser higiene íntima, em, muy adecuada. En algunos niños, pues no, o sea, no es muy común debido a que a veces los padres no socializan esta temática con ellos, les parece algo pues normal, ir a un baño, limpiarse, pero pues no, tenemos que tener siempre presente que antes de este estudio, los niños, los adultos tenemos que tener una buena higiene, que no debemos estar eh, con reflujos y con índices como de orina, de pis. Entonces, esto dificulta muchísimo el estudio. Informar el procedimiento en los niños, que es un lenguaje, usar un lenguaje amigable. Eh, Muchos de los padres eh,
como que tratan de enfocarse en el regaño, ¿sí? No, esto no es un regaño, padres, niños, esto no es un regaño, esto solamente es por bienestar y seguridad del niño, ¿sí? Entonces tenemos que también tener eso muchísimo en cuenta, em, debido a que hay un alto riesgo más en niños que en adultos para estos estudios, ¿sí? Em, también es importante la sonda vesical estéril previa. Está también para las personas adultas. Aquí podemos ver el posicionamiento y proyección anatómica. En la primera podemos ver una proyección AP pelvis durante llenado. El paciente está en decúbito dorsal. Em, También en la segunda podemos ver una proyección oblicua para uretra, ¿sí? Ligeramente rotada hacia el lado del interés que queremos realizar, ¿sí? Em, en la tercera podemos ver la proyección en micción, paciente sentado de pie, según la edad en menores puede ser en decúbito dorsal, ¿sí? Esta es contra el, contra el plasma. Entonces aquí podemos ver un breve ejemplo. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier inquietud me pueden dejar en comentarios, cualquier cosa. Buenas noches, mi nombre es Laura Alejandra Gómez Sierra, espero que se encuentren muy bien. En el presente video vamos a tocar tres estudios importantes para el estudio de imagenología convencional. Vamos a empezar con la angiografía coronaria. Primeramente, estudiar las arterias coronarias, tanto la derecha como la izquierda, y las cámaras cardíacas. Normalmente este estudio se realiza para detectar patologías como espacios coronales, la estenosis o enfermedades coronarias, aneurismas o malformaciones coronarias. También tenemos indicaciones clínicas, que son por las cuales se realiza el estudio. Tenemos el dolor torácico, sospecha de infarto en el miocardio y sospecha de una enfermedad coronaria. Para estos estudios es importante siempre tener unos exámenes de laboratorio previos, ya que al ser estudios con medio contraste, es mejor tener un antes de cómo está el paciente y saber si es viable o no viable aplicar el medio contraste. Se necesita un ESG o un electrocardiograma, tenemos la hemoglobina completa, niveles de electrolitos y la creatinina. La creatinina siento que yo que es el estudio un poquito más importante, ya que gracias a la creatina podemos deducir si se puede realizar un estudio o no en un paciente, si el paciente va a aguantar realmente el medio de contraste. Y es en los tiempos de coagulación. Para este estudio, el paciente tiene que tener un ayuno de entre 6 a 8 horas y una hidratación adecuada. Tiene que, si es hipertenso o tiene alguna enfermedad, suspender los coagulantes 24 horas antes. Es importante que antes de iniciar el estudio siempre se cuente con el consentimiento informado, que el paciente sepa que no puede tener nada metálico y que tiene que estar desnudo con la bata del médico. Para este tenemos una posición de cúbito supino, es decir, acostado boca arriba, porque en ciertos radiólogos pueden tener la imagen como la muestro acá, brazos extendidos, brazos hacia arriba o brazos pegados al cuerpo. Porque a veces es más recomendable que el paciente tenga los brazos abiertos o en cierta angulación, porque el catéter entra en la ingle o en el brazo que va hasta el corazón. Si va a estar en el brazo, es importante que el paciente lo tenga estirado. Aquí podemos ver un estudio de angiografía coronaria, en el cual vemos el catéter y tanto las cámaras como las arterias coronarias. Seguimos con la angiografía de aorta abdominal. En esta se estudia la aorta abdominal, las arterias renales, las mesentéricas e ilíacas. ¿Por qué se estudia? Porque puede haber una malformación en la arteria, en la AB. También tenemos una lesión de aorta, un aneurisma de la aorta abdominal.
Para este estudio, las indicaciones clínicas son sospecha de aneurisma, una evaluación de enfermedad vascular renal y tenemos un dolor abdominal punzante. La preparación del paciente tiene que ser un ayuno de 4 a 6 horas, buena hidratación, lo que les mencioné anteriormente, el consentimiento informado, va prácticamente de primeras, tenemos nada metálico y con la bata de laboratorio. Tenemos exámenes de laboratorio, la creatinina y el TFG, el hemograma y la coagulación. Aquí tenemos posición del paciente, tenemos una proyección AP, en este pues como lo mencioné en la anterior, con las manos hacia arriba o en 90 grados. Tenemos una proyección oblicua que es de medio lado, casi 45-90 grados, como lo mencioné acá, con los brazos estirados. Aquí se puede ver la aorta. El oblicua no es común pedirla, pero hay doctores que piden completo cuando el paciente puede y está en condiciones de pedir ciertas imágenes, ciertos ángulos. Aunque normalmente siempre van a pedir la AP, que es la más importante, en la que se logra ver mejor el medio de contraste y la aorta. Para terminar, tenemos la venografía de vena cava superior. En esta podemos estudiar la anatomía de vena cava superior, las estructuras tubulares y las venas brachiocefálicas. ¿Por qué realizamos este estudio? Porque puede haber, la más común es el síndrome de vena cava superior, adenopatías mediastinas y algunas obstrucciones. Las indicaciones clínicas es dilatación de las venas, disnea, edema facial sin razón, vías colaterales venosas torácicas. La preparación del paciente es un ayuno de 4 a 6 horas. Tenemos que tener, en todos los estudios, tenemos que tener una evaluación de alergias, ya sea tanto escrita por un doctor o que el paciente mismo conozca sus alergias. ¿Por qué es importante? Porque a veces el medio de contraste puede causar una alergia, una reacción contraria y eso es lo que no queremos. ¿Qué es importante? Preguntarle al paciente si es alérgico a alguna fruta, si es alérgico a algo, que él sepa que nos pueda dar la seguridad, pero es mejor a veces contar con una evaluación de alergias y más cuando el paciente tiene alguna enfermedad del corazón. Tenemos el consentimiento informado, nada de objetos metálicos y la bata hospitalaria. Los exámenes de laboratorio, la creatinina, el TFG y la coagulograma. Para este podemos tener una posición AP con los brazos estirados y también una posición oblicua. Aquí mostré para la parte izquierda y la anterior imagen era para la derecha. Se puede observar de tal manera las estructuras de lado y lado. Aquí podemos ver una imagen de RX como hacer una venografía. Y aquí también. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y me hayan entendido. Hasta luego. Buen día, me presento, mi nombre es Lady Barbosa, estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Vamos a hablar con respecto a un medio diagnóstico, un examen especializado, bueno, dos. El primero es una colangiografía por tubo en TEC. Entonces, ¿qué es este examen? Es un estudio radiológico que se realiza después de una cirugía biliar, como una colecistectomía, inyectando medio de contraste a través de un tubo T, colocado sobre el conducto biliar que permite visualizar las vías biliares, detectar cálculos residuales, obstrucciones o fugas biliares. Es mínimamente invasivo y requiere preparación básica como un ayuno y unos exámenes previos. ¿Qué estructuras vemos en este estudio? Entonces vemos el árbol biliar, vemos la vesícula biliar, la ampolla de Vetter y segmentos iniciales del conducto pancreático. ¿En qué patologías es común ver este tipo de estudio? En una estenosis o estenosis postquirúrgica de coledoco, en una litiasis residual en vía biliar y en fugas biliares o fístulas biliares. ¿Qué preparación debe tener el paciente? Debe tener un ayuno mínimo de 6 a 8 horas, una evaluación previa médica donde se evalúan los riesgos y posibles alergias o posibles casos que se puedan presentar con respecto al medio de contraste.
se le explica al paciente, se le dan las indicaciones, se le explica el procedimiento. El paciente, siendo consciente, debe firmar un consentimiento informado en el cual él autoriza la toma de este procedimiento. Y si el paciente es anticoagulado, entonces debe suspender el anticoagulante o según lo requiera la sala quirúrgica en la cual se va a realizar este tipo de estudio diagnóstico. ¿Qué exámenes se requieren para la toma de este examen? Entonces vamos a tomar pruebas de función hepática, en las cuales está el aspartato aminotransferasa, la amilasa aminotransferasa, la gamma glutilmi transferasa, la fosfatasa alcalina, bilirrubinas y un cuadro hemático. También vamos a tomar una creatinina y un BUM. ¿Qué indicaciones clínicas se debe realizar? ¿En qué indicaciones clínicas se debe realizar este tipo de examen? Entonces, en una evaluación post-colecistectomía con colocación de tubo T, en una sospecha de obstrucción biliar, en una confirmación de permeabilidad biliar, en el seguimiento de pacientes con antecedentes de litiasis biliar o complicaciones. A continuación vamos a ver las proyecciones de los pacientes. Entonces vamos a ver una proyección AP y una proyección oblicua izquierda, en la cual vamos a visualizar, se inyecta el medio de contraste, el médico radiólogo junto al gastroenterólogo son los que van realizando este tipo de procedimiento para saber cómo está la colocación. Bueno, también vamos a hablar de la CEPRE. Su nombre es una abreviatura como tal porque su nombre comúnmente es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o más comúnmente llamado como una CEPRE. Es un procedimiento que combina la endoscopia y los rayos X para diagnosticar y tratar enfermedades de las vías biliares pancreáticas, permitiendo visualizar los conductos a extraer, cálculos biliares o colocación de stent o toma de biopsias. ¿Qué podemos observar en este estudio? Entonces vamos a observar los conductos biliares, la ampolla de Vater, el conducto pancreático, la porción descendente del duodeno. ¿En qué patologías comúnmente mandan este tipo de estudio? Entonces lo mandan en cálculos en el coledoco o coledocolitiasis, en la estenosis biliar benigna o maligna, según el diagnóstico del usuario, del paciente, y la pancreatitis crónica con obstrucción ductal. ¿Qué preparación debe tener sus pacientes para la toma de este procedimiento, de toma de este examen diagnóstico? Entonces van a tener un ayuno mínimo de 8 horas. Van a suspender anticoagulantes siempre y cuando sean anticoagulados o según criterio médico. Ya eso depende mucho de anestesiología, el médico radiólogo y el gastroenterólogo. Pues estos tres son quienes van a estar en este procedimiento. También se le va a hacer firmar un consentimiento informado. Este documento, como se ha dicho anteriormente, se le informa al paciente qué se le va a hacer, cómo se va a hacer, qué debe hacer, cómo va a reaccionar, qué eventos adversos se pueden presentar, y siempre y cuando el paciente esté consciente, él va a firmar este tipo de consentimiento autorizando la toma de este estudio. Se hace una evaluación anestésica, ya puede ser una sedación general o raquídea, ya depende del paciente, de la edad, del peso, de la talla, si es hipertenso, si no es hipertenso, ya depende de cada paciente como tal. ¿Qué exámenes también se requieren para este tipo de procedimiento? Entonces también se requiere la aspartato aminotransferasa, la amilasa aminotransferasa, la gamma glutimil transferasa, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas. También se toma un PT, un PTT, que son tiempos de prototrombina. También se toma un cuadro hemático para saber cómo está la función globular, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y también una función renal con la creatinina sérica. ¿Qué indicaciones clínicas para realizar este examen? Entonces se toman una ictericia obstructiva de origen indeterminado, si hay sospechas de obstrucción biliar o pancreática, en el diagnóstico o tratamiento de cálculos biliares,
antes como tal de la cirugía de una colecistectomía o colelitiasis, y sí también pues requieren tomar biopsias de lesiones del coledoco o del páncreas. Bueno, a continuación pues vamos a ver cómo sería este procedimiento, la posición del paciente, la proyección que se ve, cómo el gastroenterólogo guía el endoscopio con ayuda de imágenes diagnósticas para verificar cómo está el conducto pancreático. Bueno, esa sería mi presentación. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.